Gloria a ti, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Soy el pastor Salvador Turcios del Ministerio Internacional Las Águilas de aquí de Hanover, Pensilvania. Y una vez más, la gloria es de nuestro Dios por permitirme traer esta enseñanza. Vamos a estar en la número 6 de las iglesias del Apocalipsis, es la Filadelfia. Vamos a estar hablando acerca de esta iglesia y antes de ello vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea Él guiándonos, abriendo nuestro entendimiento para que podamos crecer en el conocimiento de su palabra. Padre eterno y santo, te adoramos y te bendecimos. Te damos honra, Señor, porque solamente a ti te pertenece, mi Dios. Padre eterno, gracias por este día que nos has dado, Señor. Aquí estamos delante de ti. Quiero entrar, Señor, al lugar supremo, santísimo, celestial, para honrar y glorificar tu nombre, Señor, dándote las gracias primeramente por la salvación que nos has dado a nuestras vidas, porque nos has guardado hasta el día de hoy. Y todos aquellos, Señor, que de alguna manera se han de conectar, mi Dios, a esta plataforma del Internet, bendícelos, guárdalos, Señor, prospérelos en todo. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, crezca en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. La iglesia en Filadelfia. Vamos a leer y de nuevo, siempre le pido que tenga lápiz, papel para que pueda anotar las citas bíblicas, porque después usted puede quedar estudiando el tema y Dios hablará a su vida a través de estos versículos. La base escritural en esta iglesia es Apocalipsis 3, del verso 7 al 13, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y has guardado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Quiero, a manera de introducción, decirle que desde la primera clase que di, que es la de Éfeso, yo expliqué que estas iglesias representan o nos hacen un retrato hablado, número uno, de nuestra vida, para empezar. Número dos, describe la condición de una institución o de una iglesia. Así que cada una de ellas representa nuestra forma de vida o nuestra forma de ser. Así que esta es diferente a las otras 6, porque todavía queda una más, la Odisea, pero las primeras que hemos leído y hemos estudiado, vemos que tienen una reprensión de parte de Dios, excepto esta. Y es aquí donde yo quiero hacerle entender que usted va a saber en su ser a cuál de estas 7
congregaciones o iglesias pertenece. Así que con cuidado vamos a estudiar esta. Y antes de hablar un poco de lo que es esta iglesia, hay algo que quiero que usted entienda. Y hay una parábola en Mateo 25. Y quiero traérsela para que entienda y considere cómo está su vida con el Señor. Jesús en Mateo 25 habló de una parábola, la parábola de las 5 vírgenes. Alguien dirá, ¿cómo 5 vírgenes? Son 10, sí. Pero lo que le quiero decir es esto, que aunque la parábola dice las 10 vírgenes, las únicas personas que entran en esa parábola son los que somos cristianos. Aquí no entra, en esa parábola no entra ninguna religión, ninguna. ¿Por qué? Porque él dice que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Y cuando las estudiamos con cuidado, nos damos cuenta que todos tenían lámparas. Y esas lámparas que representan algo que va a iluminar, necesita un producto que se llama aceite, para que ese aceite esté siempre dentro de esta vasija, para que haya luz. Ese aceite en esa vasija representa al Espíritu Santo. Así que por eso le digo, no entra ninguna religión. En esa parábola únicamente entran los que somos cristianos. El problema es que muchos nos descuidamos y es aquí ahora donde viene esta iglesia que nos va a retratar si verdaderamente pertenecemos a la iglesia de Filadelfia. Amén. Ese es el deseo de mi corazón, que usted entienda. Ahora, Filadelfia significa amor fraternal. Esto se consigue este nombre por causa de un hombre llamado Atalus, o sea, Ítalo le dicen en latín, que es Filadelfus. Attalus Filadelfus era el nombre de él y por eso recibe este nombre de Filadelfia. Esta fue el que edificó esa ciudad, este hombre del que le acabo de dar este nombre. La ciudad tiene una historia bastante buena, pero fue destruida varias veces por terremotos. Hay mucha tierra en ese lugar donde todavía existe esta congregación, pero ya tiene otro nombre. Ahora, hablando de esta porción que leímos en Apocalipsis 3, ¿verdad? Vamos a ir verso a verso para que entendamos el significado de la conducta de cada uno de nosotros. Y como punto número 1 es la identificación de Cristo. Él se da a conocer como el Santo. Ahí dice el verso, el Santo. Dice esto. ¿Qué quiere decir? Número 1, que Él es sin pecado. Por eso es santo, porque es sin pecado. Ahora, los creyentes, usted y yo, que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos llama a nosotros santos. ¿Por qué? Porque santo quiere decir separados para Dios o apartados para Dios. Cristo es perfecto, Él es puro y santo, pero nosotros, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, subimos y por causa de Él, usted y yo, Dios nos ve santos. Ahora, veamos lo que nos dice la Escritura en cuanto a esto que yo le estoy diciendo ahora. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 hasta el 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, estoy en el verso 14 ahora, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga esto, sed vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, verso 16, sed santo porque yo soy santo. Aquí hay algo que necesitamos entender. Ser santo es una conducta, es un proceder, es una actitud de cada uno de nosotros, de aquellos que decimos que somos cristianos. Y esto el mundo lo sabe, por eso es que nos señalan cuando fallamos. Luego dice el verdadero, en el capítulo 3, el verdadero. La santidad y la verdad siempre van juntas. No hay tal cosa de que yo soy santo y miento. No, la santidad y la verdad siempre van juntas. No se puede separar una de la otra. Por eso le dije, estas iglesias nos retratan a nosotros. Por eso ten cuidado cuando hablas. No vaya a haber engaño en lo que estás hablando. Por eso es importante conocer lo que esta palabra nos enseña a nosotros. Si somos santos, esa santidad tiene que ir también unida a la verdad. En lo santo no hay nada artificial o engaño. Es genuino. Todo lo que tú dices debe de ser unido en santidad y verdad. Podemos y debemos aceptar lo que Él nos dice sin ninguna duda. Jesús es el que habla y Él es la verdad. Él no habla mentira. Entonces, todo lo que Él nos dice de nosotros, tenemos que creerlo sin duda. Eso es lo que nos enseña esta palabra. Luego dice, el que tiene la llave de David. Dice, el que tiene la llave de David. Él, escúcheme bien esto, Jesús es el único que tiene la llave. Esto es un simbolismo de autoridad. Tiene que ver con Isaías 22:22. Claro, la religión se inventó por ahí que Pedro tiene la llave. Pedro no tiene ninguna llave. A Pedro, cuando Jesús le dice en Mateo 16 que él era el que iba a tener esa llave, lo que está hablando es algo espiritual. Y él usa la entrada de la iglesia el día de Pentecostés. Ahí se usa esa llave. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero el dueño de esa llave, Jesús, él fue el que se la quitó a Satanás cuando él fue a pagar al mismo infierno y ahí le arrebata la llave y Jesús es el único que la tiene. Pero Isaías, en el capítulo 22, versículo 22, nos dice así, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. El único que tiene esa autoridad se llama Jesús. Ahora era algo que estaba escrito refiriéndose a Jesús por medio del profeta Isaías, aunque es algo que sucede en el tiempo temporero cuando estaba David todavía en vida. Él hace una alusión a Eliakim. Si usted lee esas escrituras, ahí lo va a encontrar. Dice, fue dado la llave de todos los bienes materiales del rey David. El único que tenía esa llave donde tenía todos los bienes materiales de David era Eliakim. Entonces, es una tipología de Cristo. Eso es lo que nos habla Isaías ahí. Nadie podía recibir nada sin el permiso de él. Hoy en día, nadie puede hacer nada a menos que Cristo lo autorice o tengamos, como dice aquí, que él abre la puerta y nadie puede cerrar. Esto es lo que significa esa llave. Luego viene la alabanza a la iglesia. Dice, tenía obras. Tienes obras, le dice, aunque tienes poca fuerza. Aquí hay algo maravilloso. Cuando dice el Señor, aunque tienes poca fuerza, lo que está queriendo decir es que el tiempo de persecución, cuando los emperadores querían que ellos fueran adorados, persiguieron a la iglesia. Y muchos de ellos negaron a Cristo. Entonces, pero por eso le dice el Señor, aunque tienes poca fuerza, posiblemente era que habían quedado pocos hermanos, pocos cristianos que retuvieron la enseñanza que habían recibido de parte de los apóstoles y se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque mire lo que le dice en ese mismo verso, has guardado mi palabra.
Es decir, que no negaron a Cristo, se mantuvieron firmes, ni adoraron a ninguna otra imagen, ni ningún ídolo, menos a los emperadores. Entonces le dice, has guardado mi palabra. La pureza doctrinal es de suma importancia para Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esto, cuando tú enseñas una verdad escritural, una verdad bíblica, vas a encontrar oposición, porque hay muchos que quieren torcer la palabra de Dios, hacerla a su manera, no a la manera que está establecido. Y eso te va a llevar a tener dificultades. Y por eso es que tú vas a ver cuántas congregaciones hay hoy en día. Ha sido por eso, porque no han querido sujetarse a lo que la palabra dice. Entonces no, dice, yo entiendo de esta manera, y entonces levanta otro grupo y ahí comienza a enseñar cosas que no están en la palabra del Señor. Ok, la verdad es algo fijo, no cambia. La verdad se tiene que mantener siempre. Lo que era verdad para nuestros antepasados tiene y debe de ser verdad, verdad para nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Hebreos 13, verso 8. Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Él no cambia. Quien cambia es el hombre, sus pensamientos. Pero Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. Así que tenemos que tener en claro esto, que la enseñanza sana te va a ocasionar enemistades con gente que no quiere sujetarse a lo que la palabra nos enseña. Pero mejor es ser criticados por ser fiel y tener una doctrina sana que ser criticados por que te saliste del cristianismo o te apartaste de la verdad bíblica. Dice en el versículo, no has negado mi nombre. Acuérdense que le dije que iba a ir verso por verso. No has negado mi nombre. Se mantuvieron firmes declarando el nombre de Cristo. Ahora, Satanás odia el nombre de Cristo. Eso téngalo por cierto, por seguro. Satanás odia el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque él lo venció en la cruz del Calvario. Algo que le voy a declarar. Usted le puede hablar de cualquier religión a cualquiera persona, de cualquier religión, pero háblele de Cristo e inmediatamente se enojan. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de esa persona sabe que ese Cristo maravilloso lo venció en la cruz del Calvario. No la persona, sino ese espíritu inmundo que está dentro de la persona. Entonces, Satanás odia el nombre de Cristo. Anima a los demás también a odiar el nombre de Cristo, de Jesús. Mire, amados hermanos, usted puede mencionar cualquier apóstol, cualquier santo que así le llaman, que intercede por usted, pero dígale que Jesús es el único que intercede por usted, se enojan. Y yo tengo una escritura para usted, porque yo siempre le he dicho, yo le enseño por la palabra, no le enseño nada de que yo pienso o creo así, no, no, no. La Biblia nos enseña. Mira lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si yo encuentro una escritura que me da ese apoyo, quiere decir entonces que estoy bien. Pero si encuentro dos o tres, es mucho mejor todavía. Y tengo otra. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, versículo 34. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está la escritura. Si te dijeron que Pedro intercedía por ti, te mintieron. Si te enseñaron que María intercede por ti, te mintieron. No hay ningún versículo bíblico en toda la escritura que diga que ellos interceden. Pero sí tenemos bases bíblicas
donde quien intercede por usted y por mí se llama Jesús de Nazaret. Ahora, Satanás odia ese nombre y por eso es que él enseña que no, que él puede, hay más intercedores además de él. No, no hay otro más, solo hay uno, se llama Jesús. Así que puede ser que las personas acepten el nombre de Cristo, pero verdaderamente su corazón está lejos de él. Y eso es lo que dice Mateo 15, verso 8. Mateo 15, verso 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Santiago es fuerte lo que nos dice también. Dice que hasta los demonios creen, pero tiemblan, porque dicen, no, si Dios es, yo creo en Dios. Una cosa es creer, otra cosa es conocer quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Y esto, el Espíritu Santo es que nos lo revela. Para ellos, Cristo tiene poca importancia, porque como hay muchos ayudantes, pues Jesús es otro más del grupo. No hay problema por eso. Es otro nombre más, como una religión más. Pero la Biblia nos enseña que Jesús es el Dios mismo, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en él. Él creó el universo. Él es Dios, Jesús. Entonces, aquí en esta iglesia de Filadelfia, habían algunos que quedaron de la persecución y por eso es que reciben este nombre de amor fraternal, porque como hubieron muchos que negaron el nombre, pero después volvieron y los discípulos de esta iglesia no los querían recibir porque sabían que habían negado el nombre del Señor, pero por eso se llama el amor fraternal. El amor dice que cubre multitud de pecados. El amor todo lo soporta, todo lo cree. Entonces, ellos lo reciben otra vez, pero de nuevo, el grupo que había quedado, el Señor les había puesto ese amor tan maravilloso que debe de haber en cada uno de nosotros para que pase lo que pase, nunca juzguemos, nunca condenemos, sino que restauremos. Y eso fue lo que esta iglesia hizo. Por eso el nombre de ella, Amor Fraternal, la iglesia de Filadelfia. Dice en el versículo, has guardado la palabra de mi paciencia. Le dice al pueblo, cuántas dificultades tenemos que pasar, pero guardamos su palabra y la paciencia. Y déjeme decirle que esta palabrita paciencia, y esta mañana lo estaba hablando mi esposa Katy, que es uno de la parte de los frutos, del fruto del Espíritu, la paciencia en medio de cualquier situación es la que nos va a hacer a nosotros ser lo que somos en Cristo Jesús, porque vamos a vernos reflejados en Él. Jesús soportó hasta lo último y no negó, por lo cual Él había venido a esta tierra. Sufrió como ningún hombre otro había sufrido. Entonces, nosotros necesitamos tener en nosotros esta paciencia. Por eso se llama así esta iglesia, la Filadelfia. Y te dije al principio que nos retrata y tú te vas a dar cuenta si tienes paciencia o no. No te estoy juzgando. ¿Qué es lo que nos hace falta? Buscar el rostro del Señor y que ese fruto que nos habla a nosotros, podemos entender que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Cada uno de esos tiene que estar en nosotros. ¿Por qué? Porque si usted va a pertenecer a la iglesia Filadelfia, eso tiene que estar en nosotros. De lo contrario, nos vamos a ver reflejados o retratados en otras de estas iglesias que hemos estado estudiando. Así que tenemos que tener esta verdad en nosotros, que necesitamos esa paciencia y mucho que hace falta, mucho, amados hermanos, porque van a venir tiempos aún más terribles de lo que estamos viviendo. Y eso es lo único que a nosotros nos puede hacer mantenernos firmes en lo que hemos creído. La paciencia, no importa que te insulten, no importa que hablen en mal de ti, esa paciencia te hace a ti estar seguro y resistir
todas las acechanzas que el enemigo traiga. La promesa a la iglesia. Aquí aparece también la promesa a la iglesia y le dice en la escritura que leíamos de Apocalipsis 3 que hay una puerta abierta. Esta puerta abierta significa oportunidades. Bendito sea el Señor por el tiempo en que estamos viviendo. Hay muchas mujeres que verdaderamente son siervas del Señor, que tienen un buen mensaje, una buena escritura, pero de nuevo es porque Él ha dado esta oportunidad. En la clase anterior vimos que el apóstol Pablo hizo una carta a Timoteo prohibiendo que la mujer estuviera al frente. Pero déjeme decirle que hay muchos hombres que como no quieren ir al frente, entonces Dios echó mano de las mujeres. Y ahora bendito sea Dios por estas mujeres que se dejan usar del Señor y que tratan con veracidad la palabra. Y eso es lo que a Dios le agrada. Al hombre no le puede agradar. Pero déjeme decirle que yo conozco mujeres que verdaderamente son siervas del Señor, trazando, como dice la Escritura, bien la palabra del Señor. Y de eso Él se agrada. Ahora, esta es la oportunidad. En todos los ministerios debe de haber esa oportunidad. ¿Por qué? Porque es donde el Señor nos va a probar. Y gloria a Dios por el ministerio de las águilas. Nosotros probamos a las personas, le damos la oportunidad y Dios prueba. Dice que Dios da los ministerios y la iglesia lo confirma. Así que, amados hermanos, este es el caminar del cristianismo. Luego hay otra promesa, la esperanza. Nosotros somos bienaventurados. El apóstol Pablo dice que la esperanza bienaventurada, es decir, que todos aquellos que esperamos servirle con un corazón limpio y sincero al Señor, tenemos esta esperanza que un día estaremos juntos por toda la eternidad con nuestro Dios, con nuestro Cristo. Así que nos mantenga esa esperanza, esperando cada día, cada momento, el momento que Él venga por su iglesia. Dice también en el versículo que Él, Dios, es el que abre y cierra las puertas. Ahora tenemos que tener cuidado. Cuando el Señor abre la puerta, entra. No hay problema por eso. Pero si esta puerta no se te abre, no la empujes. Porque es posible que la puedas forzar y la empujas y puedes entrar. El problema es que va a venir juicio. Porque la abriste por tu propia voluntad, por tu propia fuerza, pero no Dios te estaba dando esa entrada ahí. Y tenemos que ser, como dije en una de las clases anteriores, tanto nuestra vista espiritual como nuestro oído espiritual debe de estar atento a la voz del Espíritu Santo para que seamos guiados. Dice juicio en contra de la sinagoga de Satanás, según el versículo 9. ¿Qué es este juicio? No es que nosotros vayamos y juzguemos, no, sino que estos hombres que habían quedado, ¿verdad?, en la iglesia de Filadelfia, se habían enemistado los otros judíos, porque esta iglesia era de judíos. Entonces, se habían enemistado los judíos inconversos con los que eran convertidos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos, o sea, los inconversos, les dijeron o les decían que todas las promesas, oiga esto, que todas las promesas que están en la palabra de Dios eran únicamente para el pueblo de Israel. Yo tengo un tema que poco falta para que ya esté listo, pero el tema va a ser: ¿Israel se salva por gracia o por justicia? Ahí tengo ese tema que lo voy a dar, pero es tremendo que entendamos esto. El pueblo judío en esta iglesia de Filadelfia les decían a los que habían quedado y que resistieron la embatida del enemigo, les decían que no podían convertirse gentiles porque las promesas eran únicamente para el pueblo de Israel, para los judíos. Bueno, y eso hacía que acusaran a los creyentes y les decían que eran una vergüenza, que los únicos que merecían eso eran los judíos. Y hasta el día de hoy, amados hermanos, cuando un judío, escúcheme esto bien, cuando un judío se convierte al Señor, las familias que se mantienen en la ortodoxa, en la creencia solamente del antiguo pacto,
lo rechazan, lo botan de sus casas, no lo reciben. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, como hoy en día, y esta es parte de mi testimonio, cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, mi mamá me botó de la casa, me dijo que le había traicionado su religión. Tenía dos opciones nada más, o quedarme en casa con mamita o seguir a Cristo. 40 años más tarde, no me arrepiento de haber tomado la decisión de servirle a Cristo y ahora soy lo que soy. Y después mi mamá, 7 años más tarde, se convirtió al Señor y le sirvió por 13 años. Así que, hermanos, no es fácil. Cuando alguien se convierte, que tiene una familia, que lo que tiene es una religión, no es fácil. Pero para Dios no hay nada imposible. Y tú, si quieres pertenecer a esta iglesia, Filadelfia, aquí están los puntos a seguir. Paciencia, amor, tolerancia, fe, esperanza, y ahí seguimos trabajando poco a poco. Ahora, todos estos judíos, ¿verdad? Dios dice que hará venganza con ellos. ¿Por qué? Bueno, Él es el Señor de la viña. Pero de nuevo, todos aquellos que, así como Pedro, como Juan, como todos los judíos, los discípulos de Cristo, aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, ellos también sufrieron de sus mismos hermanos en carne, de la misma nación. Ahora imagínense cuando alguien que no es ni siquiera familia tuya te puede insultar. Pero déjenme decirle que todos los judíos, todos, en el tiempo de la gran tribulación, van a reconocer que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Por aquellos 144,000 que van a ser sellados, que son los que van a predicar el Evangelio de Jesucristo en la gran tribulación. Veamos lo que nos dice Romanos 11, del verso 17 en adelante. Nos dice así, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Esta palabra es fuerte, pero es un espíritu por eso es que como padres nunca le llames estúpido a tu hijo, porque es un espíritu, así se llama, estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso es lo que dice el Señor. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Versículo 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbielos en la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que callasen o cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino salvación a los gentiles. Así que somos dichosos, bendecidos, porque al pueblo de Israel rechazar a Cristo, entonces nos dio la oportunidad a nosotros. Estamos en el tiempo de los gentiles todavía, para provocarlos a hacerlo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, permítame, se me metió algo acá. Dice, honro mi ministerio, dice el apóstol Pablo, por si en alguna manera pueda provocar hacerlo los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, hablando del pueblo de Israel, también es las ramas o la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas son santas. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, tú, a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. El olivo es Cristo. Versículo 26, y luego todo Israel
será salvo, como está escrito, vendré o vendrá de Sion el libertador que aparecerá, que apacentará o apartará de Jacob la iniquidad. Por eso le dije que tengo ese tema que se llama así, Israel salvo por gracia o por justicia. Vamos a ver lo que significa eso. Pero ahora quiero seguir acá con la enseñanza de la iglesia Filadelfia. Dice en el versículo 10, te guardaré de la hora de la prueba. Vamos a ver lo que nos dice el Señor aquí. Algunos piensan que esta escritura se refiere a que nos guarda en medio de la tribulación. No, jamás. La iglesia es quitada antes de la gran tribulación. Y eso es lo que entendemos, porque dice, nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. Y para eso hay escrituras en el Antiguo Testamento que también tengo un tema que se llaman los 6 raptos. Están en la escritura, amados hermanos. Enoc, que fue antes del diluvio, representa la iglesia. Enoc dice que fue quitado por Dios para no ver muerte. Y después del diluvio, vemos otro que es el profeta Elías. El profeta Elías representa al pueblo de Israel. Así que no quiero adelantarme porque estamos en la Filadelfia ahora, pero el versículo 12 de Apocalipsis 3 dice, lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es una columna? Quiere decir que es una base firme, estable, columna. Por eso es importante entender que se refiere a una persona dentro de la congregación. En la congregación, cuando se da inicio, hay hombres y mujeres que son las columnas que sostienen ese ministerio. No solamente en la parte material o económica, sino en oración, en ayuno, en enseñanza. Son columnas, dice, que sostienen. ¿Por qué? Porque Dios les ha hecho y les ha puesto ese sentir en su ser de un solo ánimo. Por eso el apóstol nos dice en muchas escrituras que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensar, que no seamos de doble ánimo. ¿Cuánta gente entra a las iglesias y meses o años más tarde se van? Por X razón. Por X razón, se van. Entonces, ¿qué pasa con esta expresión? Donde dice que deben de ser columnas, columnas de la iglesia. ¿Se cae la enseñanza? No, no se cae la enseñanza. Dios siempre sigue siendo fiel. Y si aquel que se fue, Él pone a otro, porque Él jamás dejará que su iglesia caiga, nunca. Entonces dice, le haré columna en el templo de mi Dios, verso 12. Ahora, aquí hay algunas cosas que sucederán en el tiempo del milenio, del gobierno milenial de Cristo sobre la tierra. Cuando regresemos, vamos a venir a ocupar posiciones dentro del reino de Dios. Dentro de ese reinado hay muchas posiciones. Si usted busca en lo que significa un reinado, hay cantidad de posiciones y de nombramientos dentro de ese reinado. Pero solamente uno es el rey y se llama Jesús. Jesús de Nazaret es el rey. Entonces, él dice acá que le hará que esté en el templo siempre. Muchos estarán en ese tiempo del milenio de Cristo sobre la tierra haciendo sacrificios para el pueblo de Israel. Cuando se habla de columnas, como dije, significa algo permanente. Por eso estas personas que están en las congregaciones, que entran, que salen, que entran, que salen, nunca llegan a ser columnas. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Entonces es necesario que nos afirmemos, que nos planteemos y que echemos raíces ahí donde estamos para que esta palabra se cumpla.
en nosotros. Eso significa columna que no se mueve. Por muy difícil que vengan las situaciones, no se mueve, se mantiene firme. Quizás agobiado, y Pablo lo decía, como caído, pero no derribado, porque seguimos adelante. Porque el llamado que el Señor nos hace no es para unos pocos meses, es hasta cuando Él venga. Hasta para cuando Él venga es el llamado. Dice que el llamado es irrevocable. Así que, amados hermanos, tenemos esta confianza en el Señor. La función de cada uno de los miembros de la iglesia es importante en cada una de las congregaciones, no solo en la que yo pastoreo, en todas las congregaciones. Pero es importante conocer dónde estamos, cimentados. Por eso yo insto a la iglesia, escudriña la escritura, por favor, para que nadie te engañe. Porque de esa manera vas a ser fiel, vas a ser estable y vas a estar seguro y segura de tu salvación y de lo que has creído en el Señor. Esto es algo, amados hermanos, que viene del Señor. Esta es una promesa para todos los vencedores. Dice, llevará tu nombre. Esto es maravilloso. Llevará un nombre especial. Sabemos que Dios nos ha prometido una piedrecita donde habrá un nombre. Pero aquí al final de esta escritura que estaba leyendo, son 4 nombres que recibe la persona. Dice el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de mi Dios? Jehová Dios de los ejércitos. El nombre de la ciudad de mi Dios, ¿cómo se llama? Jerusalén. Y mi nombre nuevo, dice el Señor. Así que son cosas que cuando nosotros buscamos los significados, decimos, wow, Señor, qué grande es tu misericordia, que te plació escogernos, que te plació sacarnos de aquel lodo cenagoso donde andábamos y ahora nos has hecho una nueva criatura y no solo eso, nos has dado un nuevo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, wow, es amar al Señor, hermano, no es porque lo andábamos buscando, es que a Él le plació traerte a este redil. Y ahora el agradecimiento de tener ese nuevo nombre es por la misericordia de Dios. No hay otra forma de cómo entenderlo. Claro, hay cosas, y esto es algo bien importante que quiero que me entienda. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y el nuevo nombre es lo que conocemos en la escritura en Deuteronomio 29:29. Hay muchas cosas en la escritura que nunca nos serán declaradas porque le pertenecen a Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que las entenderemos cuando estemos con Él, pero por hoy, las que son reveladas, gocémonos en ellas. Y para concluir, el que tiene oído para oír, oiga. Aquí no hay excusas para Dios. No hay excusa para no obedecer. Por eso le dije al principio, usted sabe cómo está con Dios, yo sé cómo estoy con Dios. Si nos retrata el Señor así como venimos leyendo, bendito sea Dios, que nos hemos mantenido, nos hemos guardado, que le fallamos, sí, fallamos, pero si reconocemos y nos arrepentimos, como dice el proverbista, él nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él, alcanzará de Dios misericordia. Así que aquí, amados hermanos, es que seguimos adelante entendiendo que tarde o temprano, o de un momento a otro, la iglesia será quitada de la tierra y el deseo más grande en mi corazón, que a todos aquellos que yo les he podido enseñar esta verdad implícita en la palabra de Dios, puedan ser llevados en el rapto de la iglesia. Y yo te puedo enumerar muchos hombres, mujeres
que dentro del ministerio que el Señor nos entregó a mi esposa y a mí, hasta el día de hoy se mantienen sirviéndole al Señor. En otras congregaciones, eso es lo de menos. Lo importante es que le siguen sirviendo al Señor, que no se fueron al mundo, sino que le sirven al Señor. Ese es el gozo de todo aquel que enseña la palabra de Dios, que aquellos que creyeron en esta verdad bendita de Dios no se apartaron, sino que se mantienen firmes en el Señor. Amados, hay una escritura más que voy a leer para terminar, porque dentro de unos 10 minutos comienza mi amado pastor Manuel Arauz. Es en Miqueas 6, verso 8. Es importante, hermano, que la escritura la leamos a diario, que hagamos un hábito de leer su palabra. Miqueas 6, verso 8. Oh hombre, mire lo que dice. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No ante ningún hombre. No hay ningún hombre. Ni siquiera el ángel le recibió la adoración a Juan cuando estuvo en el tercer cielo. Cuando Juan se postró a los pies del ángel, el ángel le dice, no lo hagas, ponte de pie, adora a Dios. ¿Cuántos hombres hoy en día en la religión reciben adoración, reciben pleitesía? Dios juzgará eso. Pero la Biblia dice, Miqueas 8, 6, verso 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios, no ante ningún hombre. Ningún hombre te puede perdonar pecados excepto Jesús de Nazaret. Él es el único. Y cuando tú reconoces esta palabra que es dirigida por el Espíritu Santo, jamás le fallarás a Dios. Podrás ver que se inclinan ante hombres, ante imágenes, ante estatuas, pero tú sigue adelante sirviéndole al Señor. Si quieres pertenecer a esta iglesia llamada la Filadelfia, ese es el retrato que hay acá. Así que, amado hermano y amigo, si quizás estaba fallando, porque de alguna manera a veces le fallamos al Señor, porque un ídolo no es únicamente una estatua o una figura. Puede ser tu carro, puede ser tu casa, puede ser tu hijo, tu esposo, tu esposa. Pero que el primer lugar en tu corazón lo tenga Dios. Por eso Él dio el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Ese es el único mandamiento más grande en la Escritura, amar a Dios. Si tú no sabes dónde están los 10 mandamientos, Éxodo 20, del 1 al 17, léelos. Ahí el Señor te dirá, léelos, pero confiando en Dios, que el Espíritu Santo te revelará cada uno de ellos. Y entonces cambiará tu vida. Serás diferente, porque el ser santo es una manera de vivir, es una conducta, es un proceder, es una actitud. Santos no son estos trapos que la gente enseñó que andar. Sí, claro, hay una ética de vestir, y yo entiendo eso. Imagínense que yo estuviera dando este estudio aquí sin camisa, pero esta camisa a mí no me hace santo. Lo que hace santo es mi actitud, mi confianza en Dios, mi proceder, mi trato, cómo yo trato a mi esposa, a mis hijos. Eso hace que tu vida, como dice el apóstol Pablo en la primera escritura, Pedro en la escritura que leíamos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es una actitud, es un proceder, eso es lo que significa ser santo. No porque cargues un vestido hasta por allá por los tobillos te hace santo, eso no hace santo a nadie. Es más,
La gente a veces se sorprende, pero se lo tengo que decir. ¿Sabe que en el rapto de la iglesia esta ropa se queda, este reloj se queda, este anillo se queda? No vamos a llevar nada al cielo, porque el dosel de Jehová cubrirá nuestro ser, tal como estaba Adán y Eva al principio, antes de pecar. No había ropa. Así que piensa por un momento lo que es santidad y podemos ser parte de esta iglesia llamada la Filadelfia. Por eso quise darte estos estudios. Y para mañana, como tenemos vigilia, el último estudio de la Odisea lo voy a dar el lunes, pero para mañana te invito a que a las 9 de la noche te conectes para que estemos en el tiempo de vigilia. Van a haber algunos hermanos que se estarán conectando desde Ecuador, de Honduras y de acá de los Estados Unidos. Así que va a estar maravilloso. Yo espero en mi Señor que sea el Espíritu Santo dirigiendo cada una de las reuniones que hacemos, porque es ahí donde sentimos nosotros el gozo, cuando es de Dios, podemos gozarnos. Y para el día sábado, creo que mi esposa no va a estar dando el estudio en la mañana, a las 8 de la mañana, porque pues hemos estado en la noche con la vigilia. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Espero en mi Señor que este estudio te haya quedado claro y que todas estas citas bíblicas que te di las hayas anotado y puedas estudiar cada una de ellas. Y Dios te guiará, como dice, a toda verdad y a toda justicia. Oramos, Padre eterno y santo, gracias por tu palabra, por tu verdad, Señor. Reciba, Padre eterno, toda la gloria y toda la honra de tu siervo. Y aquellos hermanos y hermanas que estuvieron conectados, Señor, bendícemelos conforme a tu misericordia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, seguimos orando por nuestro edificio para tu iglesia, Señor. Sabemos que ya estamos prestos a recibir la noticia, Señor, y toda la gloria y la honra es suya, mi Dios. No sin antes pedirte por todos aquellos, Señor, que han sido lastimados por este virus, que sean restaurados, sanados, mi Dios, que tu mano de misericordia y de sanidad sea sobre ellos. En el nombre de Jesús, gracias por cada hermano y hermana que hasta hoy, Señor, nos has guardado en tu mano poderosa. Como dice, que nos guardas en nuestro salir, en nuestro entrar. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios me los bendiga, mis amados, y me ven por el teléfono otro día. Dios me les bendiga.